Bienvenidos y bienvenidas al iPhone Mars. Yo soy Alex y soy CEO y fundador de Marsbase. Y en este episodio vamos a hablar con Bernat Ferrero y Jaime Novoa, que ya nos tuvimos en uno de los primeros episodios del podcast hace ya casi 2 años y medio, cuando todavía estábamos en pañales en el podcast del iPhone Mars. Prácticamente estábamos quizás ya saliendo de la época MVP. Hicimos una serie de pruebas de 5 o 10 episodios en cada uno de los idiomas en los que tenemos el iPhone Mars. Y creo que ese es uno de los que ya dijimos, bueno, vamos en serio, vamos a comprar un micro, compramos nuestro primer micro para grabar el podcast y marcó un poco los inicios, ¿no? Queríamos inspirarnos de dos de los grandes referentes del podcasting en español de negocios, como son el podcast de ITNIC, ¿no? Historias de startups de ITNIC, y el podcast de Kafan. Ellos dos son las voces cantantes de estos podcasts, aunque en el caso de Indic es verdad que tiene un formato a veces más tertulia, donde hay algunos de los socios de Bernat, pero generalmente se trata Bernat de liderarlo, y en el caso del podcast de Cafán, pues lo lleva Jaime Novoa. En esa ocasión hablábamos de métricas, hablábamos de crecimiento, de inspiración, de cómo encontrar speakers, hablábamos de los inicios de un podcast y cuándo empieza a crecer. En esta ocasión ya hablamos con 2 años y medio de perspectiva de nuestro podcast, del iPhone Mars, y en este caso lo que vamos a hacer es confrontar las tres versiones de tipo de podcast que tenemos y hablamos más de cómo lo vivimos nosotros como encargados de los podcasts, es decir, temas como la motivación, las rachas, romper las rachas cuando las cosas no van bien, la presión que te autoimpones como gestor de un podcast de tener que traer siempre a primeras espadas cuando no lo consigues. ¿Qué pasa cuando en medio de una entrevista vemos que ese podcast no va a ir bien, cuando hay un invitado pues que defrauda, algunos que no están a la altura, o que vemos que no es su tipo de contenido, que hay gente que no está hecha para ser entrevistada, o no hay gente que no está hecha para participar en debates? Todo esto y mucho más en un podcast que yo considero que tiene mucho valor para la gente que quiera empezar un podcast o que ya tenga uno, porque también hablamos un poco de la sobresaturación de los podcasts, y también para los que ya escuchan nuestro podcast y los podcasts de Bernat y de Jaime, para poder ver lo que hay detrás de las escenas, ¿no? Qué es lo que está pasando en el back office de estos podcasts de tanto éxito, que tienen tantísimos episodios, tanto recorrido, muchos años, ambos con más de 5 años de historia y con centenares de episodios, pues poder saber cómo piensan ellos y cómo lo ejecutan. Pero la verdad, yo he aprendido muchísimo, ya aprendo cada día que escucho sus episodios, sus podcasts, aprendo cosas de ellos. También hablamos de cómo se aprende muchas veces más de los entrevistadores que de los entrevistados. Y nada, agradecerles por la labor que están haciendo de ecosistema. Bernat, más por la parte de Barcelona, aunque su podcast realmente ha crecido. Cuando dice que uno de los números que suelta es como 30 40 mil suscriptores, lo cual es una barbaridad para este tipo de podcast. Y Jaime más centrado en el ecosistema español, pero más focalizado en Madrid, ¿no? Que es al final es donde acaba operando Keyfund. Pero bueno, en general ambos están haciendo una labor increíble para el ecosistema, dando a conocer historias de emprendedores y emprendedoras, acercándonos a los inversores y sobre todo haciendo una labor de comunidad que ellos la hacen mejor que nadie. Así que sin más dilación, adelante con el podcast. Jaime, Bernat, bienvenidos al iPhone Mars, ¿cómo estamos? Muy bien, buena Muy tarde. bien. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, quería hacer esta segunda fase de la conversación que tuvimos hace mucho tiempo, cuando estábamos nosotros en fase de MVP, como comentábamos en la previa, es decir, con un micro de mierda, se escuchaba fatal, con una cámara todavía peor y todo esto, y al final veo que todos hemos mejorado en el setup, incluido el wifi de Jaime, ¿eh? Esta vez no te podremos hacer bromas sobre esto. Acabamos de empezar a grabar, tú espera, ¿eh? Eso lo tienes que decir al final del podcast, no todavía. Oye, que si el wifi de Cafant no va bien, esto no es un buen indicador, ¿eh? Ya hablaremos de esto. Casa del herrero. Bueno, pues lo que quería comentar era un poco tema de podcast, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo, o sea, nosotros ahora hemos cumplido 2 años y medio con el podcast, 120 y pico episodios, tanto en inglés como en castellano. Vosotros, evidentemente, lleváis más tiempo, pero yo empezaría por el tema de motivación. O sea, habréis visto que tanto en prepandemia, pandemia y pospandemia las métricas han cambiado mucho bueno, Jaime, tú me comentabas antes que a vosotros han cambiado un poco a peor, ¿no? Que la gente os escucha menos en pospandemia que en prepandemia, lo cual es curioso. Quizás es por la irrupción de nuevos players. Los que tenéis más contexto, Jaime, empieza tú y luego tú, Bernat. Pues nosotros empezamos en pandemia, así que ¿cómo habéis visto esta parte de crecimiento que creéis que ha influido?
Sí, yo le contaba, estábamos hablándolo antes, Alex. O sea, a nosotros nos ha pasado varias cosas. O sea, yo creo que, y esto lo lees muchas veces y hasta que no dejas de hacerlo, no te das cuenta, al final una de las cosas más complicadas de hacer en cuanto a podcast, bueno, y otras muchas cosas, la newsletter o otras cosas, es ser constante y no fallar ninguna semana. De hecho, yo creo que eso Bernat e Indic lo hacen muy, muy, muy bien. Y nosotros por diferentes circunstancias, pues por ejemplo, pues hace a principios de este año, pues mi padre falleció después de una enfermedad y no tenía ganas de hacer podcast, entonces estuvo ahí el podcast en barbecho 3 meses y quieras que no, pues después, uno, te cuesta a ti volver a tomar, a coger el ritmo ese de hacer podcast todas las semanas. Y después, pues la audiencia obviamente pues también encuentra alternativas y hoy en día hay más podcasts que nunca. Entonces nosotros estamos intentando volver a encontrar esa periodicidad semanal, a veces con más éxito, a veces con menos éxito. Yo lo que creo que tengo que hacer es montarme un ejército de podcasters como el que tiene Bernat para que me siente grabar y después olvidarme. Pero sí, nosotros, o sea, a nivel de métricas, yo creo que por un conjunto de factores sí que vimos en su momento de que prepandemia todo crecía mucho y crecíamos muchísimo mes a mes en reproducciones. Post-pandemia, yo creo que por un conjunto de factores externos, lo que decíamos de cada vez más alternativas e internos de que esos meses de parones, pues las métricas han caído un poquito. Pero bueno, esperemos que sea circunstancial y que siga para arriba. De hecho, o sea, nosotros, esto no sé cómo lo hacéis vosotros dos que también tenéis podcast, obviamente, ¿no? O sea, nosotros miramos las métricas, pero tampoco nos obsesionamos. Nosotros Todavía no las esto. miras, ¿no? Habíais dicho los dos en el anterior episodio que no las mirabais, o sea, todavía seguís sin mirarlas. Veo. Bueno, yo las miro de vez en cuando, pero oye, sí, tampoco me obsesiono, vamos. Bernat, Yo- ¿tú qué tal? ¿Vosotros cómo vais en ese Yo con sentido? Porque habéis el pegado tema- un pete alucinante a nivel de crecimiento. Sí, a ver, yo la pandemia no sé si la he notado o no la he notado, pero sí que hemos visto que cada vez tenemos más crecimiento, ¿no? Y hoy lo hablaba con Dani, que es Dani Camargo, que es quien nos gestiona el podcast por detrás, ¿no? Es el director, digamos, del media y que hace que esto pase, ¿no? O el director de la película que no sale. Bueno, cada vez sale más, de hecho en el último podcast ha salido, Sí. pero normalmente no se le ve, ¿no? Y lo que hablamos es que cada vez, cuando ves que estás creciendo, tienes más responsabilidad de dos cosas. Una, de que lo que estás diciendo tiene que tener sentido para más gente, ¿no? Y la otra es que tienes más oportunidad de crecer, ¿no? Porque hay una dinámica de network, ¿no? De referral, de que la gente recomienda, la gente habla ¿no? Entonces, no puedes fallecer, porque es tan difícil llegar a cierto punto de tracción o de audiencia que cuando llegas a cada milestone te genera más responsabilidad de llegar al siguiente. Ya no lo puedes abandonar, ¿no? Entonces, sí que es verdad que nosotros pues ahora tenemos eso, unos 30.000 o 40.000 personas que nos siguen, que no sé qué significa. Y a mí me gustan las métricas, pero me gustan las métricas que son euros. En podcasting es una valor mierda. general. O sea, es como, bueno, ¿sabes? O sea, bueno, Claro. hay los downloads per episode y poco más, porque la tecnología Sí, sí, del podcast no te da para mucho más. Sí, exacto. No, yo no puedo muy bien saber la satisfacción, cómo le ha No. gustado a la gente. Le pregunto a gente que me dice cosas, ¿no? O gente en el gimnasio. O si lo escuchan entero. Alguien en el gimnasio que lo escucha. Simplemente se lo han bajado, pero no puedes saber si lo ha escuchado entero, ¿sabes? Por cómo funciona la mierda Exacto. de podcast. Vale. Y de Pues ahí, bueno, simplemente hemos crecido, pero no te sabría decir cuál ha sido el milestone o cuál ha sido el evento, ¿no? Parece que va teniendo un crecimiento constante. Pero Hay no dos- sí. hay dos cosas ahí que habéis mencionado. Bueno, hay tres cosas. O sea, realmente vamos el nivel de wisdom nuggets por minuto creo que en este podcast en este episodio va a ser muy alto. Uno es el tema de motivación. A mí una de las cosas que me cuesta muchísimo es el de no romper rachas, pero me pongo una presión alucinante porque digo, joder, en Startup Grind, por ejemplo, lo tengo muy claro, ¿no? O sea, hemos hecho uno cada mes desde marzo de 2014, por lo menos. O sea, no hemos saltado nunca un mes. Con el podcast, desgraciadamente, pues un par de semanas nos lo hemos tenido que petar porque pues nos ha fallado el invitado, nos ha fallado el freelance que tenemos haciendo la edición, o a veces he sido yo que me he pajareado, ¿eh? Y eso me jode mucho porque dices, como la racha de Duolingo, cuando pierdes una racha de 30 o 40 días, pues hostia, jode un montón, ¿no? Pero esa presión tampoco es bueno, o sea, igual va bien hacer este reset a nivel mental y luego decir, bueno, lo pillo con más fuerza
y no hago meter peña con calzador para poder sacar un podcast a cualquier precio. Pero creo que ahí no tenemos todos la misma opinión, ¿no? Pero, ¿cómo dices esa parte? La del a veces decir, hostia, a la desesperada intentar llamar a alguien para que entre a la tertulia o entrar al podcast en ese sentido. Va con dardo esta pregunta, Sí. Sí, no, nosotros, casi lo establecemos como una ley de la física, ¿eh? Es decir, como la ley de la gravedad, ¿no? O sea, cada lunes tiene que salir un podcast. Es que no es una cosa, Claro. no es una cosa que podamos cuestionar. O sea, tiene que pasar. Es como salir cada día el periódico. No puede no salir el periódico. Para mí es el primer planteamiento que alguien tiene que hacer cuando quiere generar un media. O sea, la persistencia va a ser parte del formato, forma parte de la tarea a hacer, ¿no? Y esto sí que es verdad que desde el punto de vista o sea, un podcaster muchas veces no tiene un equipo, no es aquello de dices, pues mira, me voy de vacaciones, hay alguien que me reemplaza, ¿no? Son equipos muy pequeños y hace que la presión sobre la persona que lo está haciendo sea muy grande, ¿no? Y psicológicamente a veces también dices, hostia, ahora tengo que hacer un podcast con todas las cosas que tengo que meter ahí y hacer un podcast, ¿no? Pues sí que es verdad, ¿no? Entonces, yo lo que intento es concienciarme mucho de que me lo tengo que pasar bien. Ya. O sea, que yo voy ahí, me lo tengo que pasar bien. Tengo que disfrutarlo, ¿sabes? O sea, yo me siento en una silla y tengo que estarlo pasando bien. No tengo que hacer algo como una tarea más. En general me lo planteo con todo, pero sobre todo con eso, ¿no? O sea, tengo que sacarle jugo y, oye, es un viernes. Hace dos semanas tuve un viernes por la tarde súper cansado de toda la semana y Dani escribiéndome, oye, tenemos que hacer el podcast sí o sí, es que no tenemos el lunes y tal. Y bueno, tío, pues voy ahí y me senté ahí y resulta que tenía un tío al lado que no lo conocía, que era Pablo Fernández, el fundador de Clickars. ¿Sabes? Y es empezar a tener una conversación súper cansada, digo, a ver qué me va a contar ese tío, y disfrutarlo tanto, acabar casi saltando de escucharle, ¿no? Porque es un tío tan top, me pareció tan top, con tanto talento, las cosas que ha hecho y tal. Al final fue una conversación de viernes por la tarde, casi de cerveza, y es uno de los podcasts que más gente ha escuchado, ¿no? Últimamente ha compartido muchísima gente y nos ha hecho crecer también la base de suscriptores. Hostia, ¿no? de hecho, esto resuena mucho con la parte... O sea, cuando yo entrevisté a Justo Molinero, grandísimo Justo Molinero, comentaba que cuando tú tienes como comunicador, tienes una responsabilidad, que es precisamente lo que dices tú, Bernat, que decir, hostia, es que claro, nos escuchan 30.000, 40.000 personas, ¿no? Dice, tú te pones detrás del micro y no puedes pasarle tus mierdas a tu audiencia. Porque esa gente lo que busca es inspiración, busca compañía, busca alegrías, ideas, ¿no? Y lo que no quiere precisamente es que tú le hundas más porque probablemente ya tiene una vida bastante miserable, ¿no? En ese sentido digo, joder, igual ahí va bien tener el break este, pero yo también me lo he notado muchos días de decir, hostia, ahora tengo que grabar un podcast, pero mira, yo no tengo la métrica esta de que tiene que salir sí o sí, pero es verdad que a veces tenemos que dar como un pasito atrás, pero quizás tener un equipo ayuda. Pero claro, ¿cómo gestionáis vosotros también cosas de la motivación, ¿no? El decir, hostia, hoy no me siento bien, lo delego, tenéis podcast grabados o no. Yo intento tener 2 o 3 en buffer, pero no siempre es posible. Cuando te cancelan a última hora, ¿cómo gestionáis este tipo de cosas, Jaime? Vosotros, por ejemplo. Sí, nosotros en su momento sí que teníamos cosas en buffer. De hecho, yo creo que en alguna época pre-pandemia ya hemos llegado a tener 3 o 4 en parrilla que podíamos sustituir. Hoy en día no tanto. Pero, o sea, a nosotros nos pasa un poco como, o sea, como a Bernat y como a Idni, que sí que es verdad que nosotros no hemos sido tan constantes como han sido ellos, ¿eh? Pero yo sí que soy un firme creyente, y esto me pasa igual con la newsletter, y sí que es verdad que la newsletter es un poco diferente de Influ.es, porque, como decía Bernat, yo esto lo empiezo a traducir a euros. Entonces ahí es diferente la forma de medirlo. Pero al final, o sea, yo tengo claro que el hábito es ultra mega importante. O sea, no desde el punto de vista de nosotros que hacemos el podcast, sino de la audiencia. Y al final, si te pones, bueno, seguro que vosotros consumís muchos podcasts y si te pones a mirar los que más éxito han tenido en los últimos años, casi todos han sido muy constantes en cuanto al hábito. Y obviamente, pero como muchas tareas, pues nunca te apetece, nunca tienes las mismas ganas de hacerlo, como por ejemplo que decía Bernat, pero oye, tienes un compromiso y la gente tiene una expectativa y bueno, en parte pues has de cumplirla. Otra cosa es que llegado un día dices, oye, pues esto ya no es mi etapa, yo ya he cumplido aquí, ahora le toca hacerlo a otro y entonces dejes de hacerlo. Pero mientras tengas ese compromiso, yo esto siempre me lo he tomado y ya digo que las últimas veces no lo hemos cumplido tanto, pero que lo más importante es el hábito y sacar algo sí o sí, aunque a veces sea de mayor calidad o de menor calidad, porque eso siempre lo sabes cuando lo grabas, pero que haya algo todos los lunes, viernes, cuando sea.
Es que hay una cosa que parece que no, pero cuando tienes la racha acumulada, la presión que comentaba yo antes, que te pones encima, es muy jodida, porque tú sabes que aunque la gente te diga, no, si una semana no sale, no pasa nada, tómate esa pausa, lo harás mejor la semana siguiente, no, se va a generar un efecto rebote brutal. O sea, cuando no publicas una semana, dejas de publicar en 4 semanas, ¿no? O sea, no es que falles una semana y ya está, dices, esa semana no, la siguiente, hostia, igual no lo he preparado y de golpe y porrazo te das cuenta que, hostia, no he mandado la newsletter pues, o no he publicado el podcast en 4, 5, 6 semanas, lo cual es una puta mierda y te hunde todavía más en la miseria esta. Y luego hay una cosa que es que yo me doy cuenta ahí, que creo que se nota mucho en podcast en general. Bernat y yo lo hemos hablado en privado, pero Jaime, a ti no te lo he notado tanto, igual tú sabes gestionarlo mucho mejor. Creo que Bernat y yo somos mucho más, nos cuesta más poner cara de póker. Pero cuando tenemos un invitado que nos defrauda in real time. Es el típico invitado que igual te ha llegado por inbound, o que te lo ha presentado alguien, te lo dejan súper bien, empiezas el podcast y dices, me cago en mi puta vida, o sea, pero este podcast no puedo publicarlo, ¿no? O sea, realmente, o te vende la moto, o no sé qué, o sea, ves que tú mismo te esfuerzas un poco como a estar conectado porque dices, pues que no tiene ningún tipo de sentido por qué estoy grabando esto y cómo voy a publicarlo, ¿no? Entonces, yo admito que cuando me ha pasado esto, me guardo estos episodios para publicarlos más en semanas que sé que no va a haber mucha gente escuchando el podcast. Pero las acabas Yo los acabo publicando. Tengo el compromiso, tío. Te llega un momento que no tienes podcast y te No, mi compromiso es el de publicar siempre. Pero admito que igual no publicaré en las mejores semanas, ¿vale? Me lo guardaré un poquito de backup para decir, oye, en vacaciones o cuando sé que, hostia, sabe mal, ¿eh? No quiero que la gente vaya a mirar qué episodios que se han publicado en vacaciones. Pero es que hay algunos que realmente son difíciles y dices, pero bueno, pero a veces para mantener la racha y porque, joder, tienes el compromiso. ¿Cómo quedas si grabas con alguien y luego no lo publicas nunca? Pero no sé, ¿vosotros habéis tenido alguno que no hayáis publicado por vergüenza o qué? Yo creo que nunca no hemos publicado uno. Yo creo que también nunca hemos grabado un podcast que haya surgido por inbound. Yo creo, o sea, y seguro que a vosotros también os pasa de que os escriben las agencias de comunicación, Sí. oye, te gestiono tal cuenta, le interesaría. Nunca hemos hecho eso. Y después yo creo que, o sea, sí que pasa, y yo creo que le pasa a todo el mundo, de oye, ya en el mismo momento de estar grabando te estás dando cuenta de si la conversación tiene mucha calidad o no, o de si después los resultados pueden ser mejores o peores. Eso ya es otra cosa porque la audiencia manda. Pero más o menos ya vas teniendo el feeling de si la conversación tiene calidad o no, de si el entrevistado te da coba, o sea, te entra en juego, porque hay veces que a mí me ha pasado gente que de la que esperaba mucho, entre comillas, en cuanto a una entrevista y que después las respuestas pues son 10 segundos por respuesta y llega un punto que ahí lo que intentamos a veces muchas veces hacer es, oye, pues esos podcasts probablemente van a durar menos que otros, pues por esas dinámicas invitado-entrevistador, y después probablemente hablamos nosotros un poco más que lo que habla el entrevistado. De hecho, esto hace poco se lo escuchaba a Tim Ferriss, que hablaba un poquito de sus aprendizajes pues haciendo los podcasts y, bueno, pues para el que no lo conozca, pues es un podcast de muchísimo éxito que no sé si tiene 1 millón de downloads por episodio. Sí, y él decía que cuando entra en estas dinámicas, y que a él también le pasa como a todo el mundo, lo que intenta hacer es sustituir, o sea, habla él mucho más que el entrevistado y se da cuenta durante el podcast y entonces en vez de hacer preguntas empieza a ser como una especie de diálogo o autoentrevista donde él intenta sustituir un poco esa falta de insights. Pero a ver, yo creo que nos ha pasado, pero por ahahora nunca he tenido una experiencia tan mala como para tener que dejar el podcast en la nevera. Toco madera, porque seguro que pasa, pero... Es que me recuerda que, me acuerdo que cuando yo entrevisté a Bernat en Startup Grind, creo que dijiste una frase que era buenísima, que es el pitch de un emprendedor es potencialmente infinito. Y se nota mucho que en algún episodio, algún emprendedor que habéis estado entrevistando, y yo te he escrito por WhatsApp del palo, tío, o sea, menuda vendida de humo que te está haciendo el colega. ¿Cómo puedes aguantar 1 hora ese chaparrón, no? O sea, ¿cómo lo haces? Esta estoicidad que demuestras en estos casos. Ya no pasa, pero alguna vez ha pasado y recuerdo haberte pasado un WhatsApp de este era inbound, ¿no? Y tú decirme, sí. Sí, pero fíjate, yo practico una cosa, y en Factorial lo practicamos, que es el ownership infinito. A ver. Es decir, pase lo que pase, somos responsables últimos de lo que queremos hacer, ¿no? Oye, vamos a hacer un podcast, yo soy el responsable último de que este podcast sea la hostia. Me da igual quién tenga delante. Tengo que hacer que este podcast tenga chicha, ¿no? Entonces, al final, cualquier ser humano tiene
cosas interesantes, ¿no? Tiene un aprendizaje, una forma de entender el mundo, un ángulo que yo como entrevistador tengo que descubrir en el tiempo que tengo de podcast, ¿no? Sí. Entonces, recae en mí esta necesidad de encontrar esto. No lo consigo siempre, pero me culpo a mí, ¿sabes? O sea, hay veces que digo, joder, qué coñazo de tío. Efectivamente, no voy a decir nombres o de tía, pero en general me culpo a mí de decir, oye, no lo he enfocado bien, no lo he sacado aquí, no lo he apretado por ahí, no tal. O sea, intento ser yo el responsable de descubrir esta verdad, ¿no? Eso también pasa, oye, en la vida. Tú te vas a una cita Tinder y te puedes quedar ahí encallado. Y hacer un monólogo también. A veces te hacen monólogo. Pero un monólogo. O sea, al final es, oye, tienes una hora de conversación, tienes que sacar chicha y cosas interesantes. Seguro que las tiene esa persona. Seguro que las tiene. No había sacado esa conclusión de que igual me he curtido como podcaster con mi amplia experiencia en Tinder todos estos años. En Tinder. No sabía eso. No, Oye, Harry Stebbins... Sí. Harry Stebbins decía que solo publica el 50% de lo que hace. Que yo pienso, qué mal quedas con esta persona, ¿no? Que la has traído, que la has liado y tal. Claro, digo, hostia. No, nosotros generalmente... Hay algunos que no los hemos publicado, pero porque se ha acojonado la persona entrevistada. Ha contado cosas que no debería, no sé qué. He dicho, el board me ha dicho que no tal. Y he estado insistiendo hasta la saciedad y al final no me han dejado publicarlo. Qué putada. Y podía haberlo publicado porque tampoco firmó ningún contrato. Ya. Es al final la persona que proactivamente te está contando cosas, pero he preferido no hacerlo. Hostia, qué bueno. Es que, bueno, aquí hay muchos ángulos. Uno de ellos que yo creo que también el formato entrevista está demasiado trillado. Y creo que, creo que somos todos parte culpable de ello, ¿no? Pero si te fijas, la gran mayoría de los podcasts son entrevistas, pero yo me he dado cuenta de los que escucho yo, cada vez son menos. O sea, realmente está Cafan, que es más el formato más entrevista, digamos, pura y dura, pero el vuestro indie cada vez está siendo, bueno, siempre ha sido ya muy tertulia, sois 3 o 4 en la mesa, entonces eso a mí se me hace muy ajeno. Y el de Harry Stebbins, ¿no? 20 Minute VC, que es el único que es así formato de entrevista. El resto me doy cuenta que son entrevistas, podcasts en solitario, que son gente que tiene tipos de formato distintos y va alternando, ¿no? Que hacen un poco de actualidad, un poco de debate, el All In Pod, otros podcasts así del My First Million, por ejemplo, que es buenísimo. Y no sé hasta qué punto deberíamos dejar de hacer tanta puta entrevista y mezclar un poco los distintos tipos de formato. ¿Pero tú crees que se caducará la entrevista? O sea, la entrevista es algo que es más viejo que el ir a pie y seguirá siendo un formato importante, ¿no? Es como una conversación donde descubres a otra persona, ¿no? Y le preguntas qué no caducará, vida, pero ¿no? sí que me he dado cuenta que, por ejemplo, me ha pasado mucho en Startup Brain, ver a gente que es muy buena haciendo presentaciones, digo, hostia, qué buen keynote que ha hecho en el 4 Years From Now, digo, voy a entrevistarle. Y una mierda, pinchan un palo como speaker de entrevista, ¿no? Y viceversa, creo que cada uno tiene un tipo de formato. Hay gente que no sabe improvisar, con lo cual una entrevista no preparada no la sabe hacer. Hay gente que tiene que ser entrevista preparada y lo hace de puta madre. Y hay gente que es de presentación solo, ¿no? Entonces yo creo que igual yo mismo he forzado con calzador a entrevistar a gente que no es carne de entrevista. Entonces, bueno, igual en ese sentido preguntarles también, oye, ¿te gusta este formato? ¿Crees que tiene sentido? ¿Estarías cómodo? ¿O prefieres estar en grupo donde puedes... o prefieres hacer una presentación, rollo workshop y todo esto? No sé. Yo es lo que me he dado cuenta de Startup Brain. Estamos probando con estos formatos. Yo creo que son cosas diferentes que necesitan skills diferentes. De hecho, a mí me pasa, y seguro que a vosotros también os pasa, que cuando escucho muchos podcasts de entrevistas, hay muchas veces que me estoy fijando más en el entrevistador que en el entrevistado. Clarísimamente. De cómo lo hace y demás. Nosotros, lo hablábamos antes, Alex, antes de empezar a grabar, nosotros no es que queramos dejar de hacer entrevistas, sino que sí que queremos diversificar un poquillo en cuanto a geografía, o sea, dejar que sea todo demasiado Spanish-centric, un poco también por la evolución del fondo. Porque esto no deja de estar encajado dentro de K como fondo. Y después hay otra de las cosas que sí que intentamos diversificar dentro de lo que son entrevistas, que no siempre sean entrevistas a CEO, cofundador, etcétera. Porque sí que es verdad que cuando cambian industrias, pues las historias son muy diferentes y nunca hay dos historias idénticas. Pero queremos intentar traer a perfiles diferentes que te puedan contar otras cosas. Que no todo sea C-level, que sean otro tipo de perfiles, que no sea nosotros solo, o sea, que no solo sea gente de K el entrevistador, sino que sean traer co-hosts que tengan un expertise concreto en un área del entrevistado. Bueno, jugar un poquillo con esas sin saber exactamente si va a funcionar, un poco por dar una vuelta a lo que llevamos haciendo ya varios años y por ver si da resultados, vamos.
Vale, es que de hecho yo me he dado cuenta de una cosa, que los podcasts que son de entrevistas solo me puedo escuchar un episodio, pero nunca escucho dos seguidos. Pero los podcasts que son más formato tertulia, como la gente va cambiando, y lo mismo, pues, por decir, podría ser el podcast de All In, pero en el de Indic en concreto, pues a veces están Bernat y Jordi, a veces son Bernat, Jordi y Juan, a veces está César, a veces está Pau, entonces como que va cambiando y es como que la ecuación cambia en cada episodio. Y el host hace mucho, ¿no? También, quizás la única excepción sería el de, pues el que decíamos, ¿no? Harry Stebbings, que al final tiene un formato muy gracioso, la voz mola mucho, y creo que el host también hace muchísimo por mantener a la audiencia dentro de un podcast. O sea, no sé si es algo que vosotros tenéis estudiado o os lo habéis mirado o simplemente os lanzasteis a la piscina. Así, a ver, más igual es pregunta más para Bernat, si el formato tertulia estaba estudiado, que tenía que ser así y no queríais que fuera solo una persona. Mira, nosotros salió orgánicamente por no tener por no tener guests. Pero ha funcionado muy bien, ¿no? Hostia, pero era literalmente, o sea, estar en final vale, de claro. semana, no tenemos podcast para el lunes, y yo moviéndome con el portátil por la oficina diciendo, tú, vente aquí a la Y sala. conseguisteis liar a Albert, que no le gusta hablar en público, pero bueno. Sí. Y así empezó, y había gente que decía, oye, es que me gusta más escucharos a vosotros contar vuestras historias que entrevistar a alguien. Entonces empezamos a hacerlo un poco más frecuente. Normalmente cuando no teníamos guests hacíamos tertulia, y luego un día decidimos, oye, ¿por qué no le damos más formato y hacemos tertulia y entrevista cada semana? Que en mal día tomamos esta decisión, porque la verdad ¿Se es que fagocitan intensivo entre de ellos? narices, ¿O habéis notado que uno performa mejor que el otro? Tiene su audiencia cada uno de los. A mí me gustan más Cada uno de los las tertulias, te formatos. O sea, lo hay digo. gente que le gusta más. Hay gente que me dice, me gusta más la tertulia, y hay gente que me dice, no, a mí me gusta la entrevista mucho más, ¿no? Porque se aprende más, ¿no? O sea, al final es un caso, es más negocio la entrevista, ¿no? Tú estudias un caso y lo estudias entero, de arriba abajo, ¿no? Cómo ha empezado, cuál ha sido su historia de equity y de fundraising, cuál ha sido su historia de go-to-market, cuál ha sido su producto, cómo han desarrollado el equipo. Y si quieres profundizar, tienes que irte a este formato, no puedes ir ahí a hablar de 4 tonterías y tal. Pero luego hay gente que quiere estar al día, más o menos, y quiere saber lo que opinamos de alguna gente de los temas de actualidad, y les parece más cómodo y más divertido, más de entretenimiento, el formato de la tertulia. Pues también está bien, ¿no? Nuestro objetivo al final es que la gente entienda y piense en negocio y se anime a arrancar cosas, ¿no? A saltar al vacío de emprender. Yo es que me he dado cuenta, por ejemplo, haciendo pruebas, que me ha pasado mucho lo que a vosotros, pero mis socios, que son unos cabrones, están muy ocupados y no quieren saltar en el podcast, y muy pocas veces, ¿no? Entonces, creo que fue en verano, dije, pues voy a grabar yo solo, y grabé yo solo, y los episodios, desde verano hasta ahora, habré grabado unos 6, es que performan casi mejor que los de las entrevistas. Están ahí, ¿no? Pero yo pensaba que sería mucho menos, sería una fracción. Con lo cual, hostia, pues de manera orgánica también ha acabado saliendo esto. Y la otra cosa, que aquí lo has dicho muy bien, Jaime, y aquí os voy a lanzar un poco de florecillas, pues ya sabéis que a mí me gusta repartir muchas hostias en público, pero voy a lanzar un poco de florecillas, que es que con vuestros podcasts me acaba pasando que los escucho más para aprender de vosotros que del entrevistado. O sea, igual es porque ya me he tragado 200 episodios de cada uno, o porque yo también ya estoy en una etapa de emprendimiento en que ya la típica startup que ha levantado una serie A de 2 millones, pues me interesa más bien poco, o porque sé que dentro de 4 años no va a existir, y ya me interesan empresas más grandes o más de mi sector y todo eso, y ya creo que me aportan más bien poco. Evidentemente siempre hay entrevistados de empresas mucho más grandes, ¿no? Pero creo que aprendo mucho más de las preguntas que hacéis vosotros en la mitad de los episodios que de los invitados mismos. No sé si os pasa con otros podcasts también o es algo compartido. Sí, 100%. Yo, de hecho, no lo digo porque está aquí, yo de Bernat, que es bastante incisivo muchas veces en los podcasts, aprendo un huevazo. Con los números, con los números. Sí. Bueno, es background de periodista sin ser periodista. Pero a mí sí que me gustaría decir, lo estaba pensando ahora con respecto a lo que hablábamos de tertulias. A mí sí que hay una cosa que me gusta mucho del formato de entrevista, es que creo que de alguna manera tiene un techo más alto. Con esto quiero decir, hay veces que se dan ciertas dinámicas, como decíamos antes, pues hay veces que las entrevistas, pues en cuanto las estás haciendo te das cuenta de que, oye, ni fu ni fa. Pero cuando das con el clic y se produce una dinámica ahí muy bonita entre entrevistado, entrevistador, ya sea por personalidad, por el momento en el que tienes en el día, por los temas, porque saben las dos partes y demás, que ahí el techo para mí es mucho más alto en cuanto a calidad de lo que se puede dar en una tertulia. Y pensando ahora, mientras estabais hablando, en qué ejemplo se me viene a la cabeza, a mí se me venía a la cabeza la entrevista que le hicisteis, Bernat, a Óscar Pierre, en 2 partes, hace poquito,
Y oye, cuando escuchas eso, y yo me acuerdo que después escribí incluso en la newsletter sobre eso y demás, pero cuando escuchas eso y llega a un punto muy álgido de calidad, dices, ostras, esto ha valido mucho la pena porque lo ha sabido sacar chicha y se ha dejado sacar chicha, que de otras formas pues es muy complicado, muy complicado hacerlo. Claro, pero igual eso lo consigues cuando tienes una relación previa con el invitado. O sea, yo me doy cuenta. Eso también O sea, cuenta. yo en Startup Grind fuerzo a tener una reunión siempre con el speaker. Las 2 o 3 veces que no la he tenido, la entrevista, no te diré ha sido un cagarro, pero raramente ha acabado siendo buena, porque tienes que calibrar a la persona en tiempo real. Y no sabes si es de la coña, si no lo es, si es de respuestas rápidas, lentas, si va a estar cómodo, no sabes ese tipo de cosas, o incluso cómo habla. Entonces, claro, conocer a una persona en escenario, dices, vale, voy a perder 20 minutos calibrando a esta persona en entrevistas media hora. O sea, o lo hago bien o nos quedamos aquí con un cagarro de entrevista. Pero yo creo que es de las partes más jodidas del podcast, es que mucha gente no te quiere hacer la preparation call. Yo la fuerzo igualmente, pero hay muchas veces que dicen, no, vamos directamente al podcast. Digo, vale, pero me va a costar. O sea, yo igual no tengo esa empatía. No sé, Bernat, ¿cómo lo haces tú? Yo no lo hago, ¿eh? Yo no hago preparation call ni me leo nada del proyecto antes de empezar. Y no lo digo como algo positivo, desde luego no lo es. O sea, me gustaría preparármelo. Vale. Pero es la única forma que tengo de hacer viable el podcast. O sea, yo no tengo más tiempo para dedicarle a esto. Pero es que además se ha convertido en parte del formato. Es decir, yo realmente es que no sé nada. Es que fui a un podcast con un tío que había ganado Masterchef y no sabía que era Masterchef. Yo no sabía que era Masterchef. Me machacaron en los comentarios, me insultaron. Seguramente me lo merezco. Pero es que es parte del formato. O sea, es un descubrimiento del personaje y de su empresa en tiempo real. Algunos casos son amigos, entonces ya no, evidentemente ya conozco más, ¿no? Y creo que sí que aporta, conocer más previamente. Aporta porque tienes más guía de dónde hurgar, qué ir a buscar, pero eso también es la habilidad. O sea, para mí el reto es ¿no? Cuanto más rápido posible descubrir qué es lo que mueve a esta persona, dónde está la clave de su crecimiento, cuáles son las teclas que ha tocado. Cuando ya llevas 270 entrevistas, que es lo que llevo yo, ya empiezas a tener práctica, ¿no? También te digo que es parecido a una entrevista de trabajo, que hago 2 como mínimo cada día, o a un descubrimiento, una discovery call con un cliente, que hago también muchísimas, y al final oye, en poco tiempo tengo que entender las teclas a tocar, ¿sabes? O sea, tampoco es tan distinto. Esto me recuerda, en una de las conferencias globales de Startup Grind, me llaman tipo a las 8 de la mañana del palo, ha caído un entrevistador y tienes que entrevistar a, hostia, no me sale el apellido, pero a Balaji de Coinbase, ¿no? Entonces todavía no estaba en Coinbase, era el fundador de 21.co, que había sido earn.com, o primero empezó con 21, o sea, bueno, total, que claro, me había emborrachado a gas la noche anterior y recuerdo que me levanto todavía borracho y digo, tengo que entrevistar a este señor. Yo por suerte era power user de la plataforma, yo usé earn.com, que era eso que era como una inbox de pago y tú podías pagar para enviarle mensajes, pues a yo qué sé, a la peña top, ¿no? Pues a los Andreessen Horowitz de turno. Y claro, es como aterrizo, como dice Bernat, sin preparación previa. Conocía yo el producto, pero era, vale, vamos a hablar de blockchain, vamos a hablar de criptos, vamos a hablar de, yo qué sé, de protocolos de email. No tengo ni puta idea de cómo hacerlo. O sea, en realidad es una habilidad. Yo siempre digo que tengo la habilidad innata de improvisar, pero la de preparar la tengo a cero. O sea, si preparo una cosa me sale mal. Si improviso me sale bien. Entonces, cada uno tiene que descubrir dónde está, ¿no? ¿Cuál es su papel en ese tipo de cosas? ¿Cuáles son tus fortalezas? Creo que es una parte también que veo que hay muchos podcasts que no tienen ese salero de decir, bueno, se lo medio preparan, intentan improvisar, pero no tienen ese, bueno, un poquito esa gracia. Pero hay una cosa, ¿verdad?, que has mencionado que creo que seguramente nos ha tocado un poco los tres, ¿no? Igual Jaime aquí es un poco el más comedido de los tres, pero que es el tema del hate, el tema de, bueno, al final, cuando tú estás comunicando para miles de personas, alguien me dijo una vez que es cuando pones algo en Twitter, estás gritando desde la plaza del ayuntamiento, o sea, depende de los followers que tengas, ¿no? O sea, tú gritarías algo desde el balcón del ayuntamiento a miles de personas, lo que pones en Twitter, si no, no lo pongas, ¿no?
Ya sabéis que yo no soy así, yo lo pongo igualmente, pero a medida que crece tu audiencia puedes incomodar a más gente, ¿no? Y lo hemos visto en casos recientes, bueno, a mí me ha pasado este finde, pero hay ciertos comentarios que no caen bien, hay algún entrevistado que está cancelado y punto, y tú lo has traído a tu podcast y te dicen por qué lo has traído, has hecho algún comentario fuera de lugar y todo esto. A medida que creces, te crecen los haters. Punto pelota. Te adoran muchos, pero también te crecen los trolls y los haters. ¿Cómo estáis gestionando esta parte vosotros? Me interesa vuestro punto de vista, porque estáis como varios años avanzados y quiero saber qué me espera en el futuro. Por nuestra parte, es fácil, ¿eh? Yo creo que también, esta más interacción oyente, entrevistador o podcaster se produce mucho más en YouTube, o YouTube da más pie a esto. Nosotros no hacemos vídeo, entonces tenemos mucho menos feedback, tanto negativo como positivo. Sí que te encuentras de vez en cuando algún comentario en Twitter y demás, o que te llega por privado, pero no hemos notado, no somos tan populares como para llegar a un nivel de haterismo que sea destacable. Pero sí que me imagino que cuando hagamos YouTube, que empezaremos en algún momento, pues esas cosas pasarán. Y oye, pues al final tendrás que aceptar el feedback tanto negativo como positivo. Pero Bernat seguro que tiene más experiencia en esto, segurísimo. Exacto. Yo tengo más haters siempre. Pero mira que sois comedidos, gente... también vosotros, porque quiero decir, pero tenéis opiniones más fuertes y tenéis YouTube sobre todo, básicamente. ¿No? Sí, no. A ver, nosotros hay gente que le molesta un poco nuestro estilo de... Le incomoda mi estilo de preguntas, ¿no? O sea, hay gente que le incomoda y dice, hostia, interrumpes todo el rato, déjale hablar. Escúchate otro podcast, colega, yo qué sé. Es como... ¿no? Sí, no, yo oye, lo leo y pienso, pues igual tienes razón, ¿no? O sea, igual tienes razón. También es fácil... O sea, criticar desde el anonimato siempre es como muy fácil, ¿no? Y hay gente que no tiene el contexto directamente. O sea, que igual aterrizado clicando el CTR, atraído por el CTR de nuestro thumbnail en una recomendación, en una búsqueda de YouTube, y se ha encontrado con este vídeo y dice, ¿y este tío de qué va? Torturando a este pobre entrevistado. Pues claro, yo lo veo mi trabajo. O sea, mi trabajo es, oye, no le voy a dar la exposición a 30.000 personas a esta empresa sin sacar de aquí un contenido que le sirva a la audiencia, y no toda la audiencia, porque yo tengo mi buyer persona con todo lo que hago siempre muy claro, ¿no? Yo quiero que la gente saque conocimiento activable, que lo pueda llevar a la acción. Es decir, que pueda emprender, que se pueda inspirar por lo que está haciendo esta persona, ¿no? Que al final es lo que me interesa a mí también, ¿eh? O sea, al final me hago un autocontenido a mí mismo. Entonces, como esto yo me lo autoasigno como mi responsabilidad, luego me dedico a ejecutar. Después, pues sí, pues hay gente que piensa que habría otros formatos, otras formas de hacerlo, y seguramente hay gente que deja de escuchar el podcast, ¿no? Yo de todas formas leo todo lo que escribe la gente, sea bueno o sea malo, e intento sacar el jugo a cualquier tipo de comentario. Luego hay temas más políticos, ¿no? Pues hay gente que escribe y dice, oye, estos niños ricos que están aquí hablando del mundo... Ese soy yo, generalmente. No te lo digo. Puede ser. No sé, y hay cosas que ahí es más poco aprovechable, ¿no? Y además falta de contexto y tal, pero bueno. Bueno, igual ahí con el tema del haterismo se puede aplicar la máxima de producto, que es la de si el usuario te lo pide una vez, lo apuntas, si se lo pide 2 veces, lo aplicas, ¿no? O sea, lo desarrollas. Lo apunto, pero lo apunto un poco en la barra de hielo, o sea, cuando se funda, pues ahí se habrá quedado todo esto, ¿no? Porque es que realmente es lo que dices tú, o sea, por pocas cosas, nosotros en algún vídeo de Startup Grind, sobre todo, o algún podcast, no, podcast de Marsbase, ¿no? Porque soy como bastante más cabrón, no dejo entrar a mala gente, ¿no? Pero en Startup Grind es verdad que he entrevistado a algunos personajes, un par, que dices son un poco reprochables. Y entonces nos ha llegado el hate por el vídeo. O que justo después, o sea, es que me acuerdo en uno, no voy a decir nombres, pero que hace como 3 o 4 años le pilló una tormenta de acusaciones gravísimas en Twitter la semana que yo lo entrevisté en Startup Grind. Y claro, nos cayeron a nosotros, pero piedras, a saco de decir, ¿por qué traes a este energúmeno? ¿Por qué le dais voz a este señor? No sé qué. Y digo, joder, pues no sé, yo todo esto no sabría, si no lo habría entrevistado, evidentemente, ¿no? Pero ese también es parte del riesgo. Hostia, pero todos los B2Cs, todas las empresas más ¿Qué? B2C tienen haters. O sea, ya vienen con haters. Y en algún momento buscan el nombre en YouTube, a uno de los haters, encuentran la empresa y
pues yo qué sé, el de las Mondimotos, estafadores, no sé qué, tal. O el de... El de Globo, supongo. O Globo, imagino. El de Globo, no te digo nada con el de Globo. Sí, hombre. ¿Sabes? Es normal. Vale, o sea que también, bueno, está bien saber lo que tienes, pero alguna vez también habrá ayudado todo este Flamework, ¿no? O sea, todos hemos publicado un contenido que ha acabado circulando por otras redes por algo polémico que ha habido y que eso al final te ha dado más exposición que nada, ¿no? Bueno, no sé si exposición es la traducción correcta de exposure, pero te ha dado más promoción, más visibilidad que nada por la polémica. O sea, al final la polémica, quieras que no, también te ayuda a la difusión de contenidos. O sea, imagino que vosotros con la entrevista de Globo, por bien que, joder, el contenido de la puta madre, sí. pero es verdad. O sea, seguramente... Recortaron algunas frases de Oscar, las pusieron en titulares, efectivamente. Sí, eso es que tienes impacto al final, eso está bien. Vale, bueno, es una buena manera de mirarlo, pero sí, me acuerdo que también nosotros lo hemos tenido con algún inversor. Normalmente a nosotros nos ha venido más el problema por los inversores que largan más de la cuenta y que acaban diciendo cosas más pues tipo rich explaining o cosas así que no por marcas. Bueno, también es verdad que yo a Globo pues es una de esas marcas que no pienso entrevistar jamás, ¿no? Entonces no me va a pasar este tipo de cosas. Pero bueno, ya me pasará con otros, O sea, a ver lo que decís aquí. Una cosa que sí que quería comentar antes de ir cerrando, Bernat, tú tuviste una iniciativa que es la del podcast interno de Factorial. O sea, creo que es un concepto que mucha gente no conoce. Sé que ahora lo tienes un poco en pausa, pero a ver si puedes contar de qué se trata, porque ya lo escuché en el podcast de Idnik y me pareció fascinante la idea, como herramienta de comunicación dentro de la empresa. Sí, en un momento dado decidí que problemas recurrentes de management que me encontraba en Factorial me los iba a ir escribiendo, ¿no? Y iba a apuntar o hacer un podcast muy corto de 5 minutos semanal de un podcast, un vídeo que se comparte en un canal interno para managers, que hay 170 personas. Y empecé a trabajar muchos temas desde con promoción de personas, ¿no? Gestión de conflictos o onboardings, en recruitment, un poco en todo lo que tiene que ver con el management. Y me vine arriba y cometí el error de venirme arriba, en este caso, que es, oye, esto que le sirve a nuestros managers, ¿por qué no nos sirve a todos los managers del mundo? Vamos a ponerlo en YouTube y tal. Y aquí, en este momento, cometí un error, porque es muy diferente tener una audiencia muy acotada, que sabes muy bien lo que necesita y lo que quiere, que es mi empresa al final, ¿no? Oye, al final la visión la determino yo, es que es muy fácil ahí hablar y la cultura, ¿no? También. Entonces es fácil determinar un poco, orientar a la gente y hablar con cierta vehemencia de alguna forma, ¿no? Pero luego cuando le hablas al mundo con esta misma vehemencia que hacía el podcast interno, me veía a mí mismo y no me reconocía. Decía, oye, yo no le quiero hablar así a la gente, ¿no? Y más de uno me lo dijo además, oye, o sea, no sé, tampoco es que lo sepas todo, ¿no? Y efectivamente no lo sé todo, ni dentro ni fuera, pero es que suena mucho peor este formato de hacer recomendaciones que en general no me gustan al mundo que hacerlo internamente. Y al final, cuando me di cuenta de esto, dejé de publicar el podcast públicamente y nunca más recuperé el podcast interno, que mucha gente sí que decía que le servía y que le ayudaba, ¿no? Qué cosa que, evidentemente, nunca sabré del cierto, ¿no? Porque la gente me ve... Una pregunta, Bernat. Sobre todo si les pagas el salario. Pero una pregunta, Bernat. ¿Publicabas lo mismo externamente que internamente? No. ¿O sí? Mira, hice un cambio, o sea, no, era casi lo mismo, era casi el mismo formato, ¿vale? Pero era en inglés, que ya ahí había una degradación de la calidad. Primero degradación. Y segunda, ya no tenía tan claro a quién le hablaba, ¿no? Porque le estaba hablando a managers del mundo. Pero no. Bueno, debo decir que sea en inglés es una ventaja porque así no puedes hacer catalanadas, Bernat. Porque se os escapa cada una, tía, Jordi, en el podcast de Idnik, que pienso, mira, al menos no soy el único que hace catalanadas o no le vienen palabras en castellano. Digo, es buenísimo. O sea, a veces me recordáis a Buenafuente y Berto en el Nadie sabe nada, que se le escapan cosas en catalán, digo... Pero en inglés a veces también, ¿eh? Sí, hostia. Yo este concepto no lo tengo. Venga, ultimísimo punto que quería comentar, que es el de tema de motivación personal, ¿vale? O sea, yo sí que me he encontrado que a veces a mí me está costando ya, claro, después de 9 años de hacer eventos, bueno, antes de StartupRun llevaba un par de años ya, o sea, ponle que llevo 11 años entrevistando a peña. Hostia, a veces me cuesta
verle la motivación a escoger este speaker, este otro, decir, ¿por dónde va a ir esto? Cada vez ir a encontrar perfiles más grandes, pero cuestan más de agendar, porque dices, ya de las empresas pequeñitas igual ya no aprendo tanto, ¿no? O de empresas pues que están muy focalizadas en empresas ronderas, a mí no me aportan absolutamente nada. Me cuesta cada vez más ya encontrar la motivación de ir a encontrar el perfil más grande, pero cada vez tu empresa crece, tienes más obligaciones, tienes mucho más overhead de gestión y tienes menos tiempo para agendar a la gente que requiere mucho más tiempo, ¿no? Hostia, este trade-off me está costando horrores y creo que se nota en que el tipo de speaker que traemos más o menos siempre sigue una misma dinámica, pero no vamos creciendo en estatus, ¿no? O sea, si yo hace 3 años me puse el objetivo de entrevistar a primeras espadas al cabo de 2 años y pico de podcast, o sea, he fallado miserablemente. ¿Cómo lleváis esta parte vosotros? No os pasa. Jaime. A ver, yo creo que la motivación, o sea, dos motivaciones principales. Una es aprender, que yo creo que al final siempre que hacemos estas cosas pues acabas aprendiendo. Bueno, hay podcasts que no aprendes nada, pues porque volvemos a lo de antes, que la calidad no es la mejor, pero aprender y seguir aprendiendo y tener curiosidad por determinadas cosas. Y después nosotros, o sea, un poco en esta expansión de ser un fondo pre-seed y seed que invierte solamente en España a pasar de ser un fondo pre-seed a Series A que invierte en sur de Europa y en Latinoamérica, sí que tenemos ahí una motivación extra que es, oye, salir un poco, a mí no me gusta mucho el término, pero salir un poco de nuestra zona de confort, no solo tener que traer a gente que no es tan accesible como era hasta ahora, pues porque nuestro network está aquí, y un poco como convences, lo que decías tú, Alex, a primeras espadas en estos mercados o en Europa en general para que vengan a tu podcast cuando tu podcast a nivel inglés, que ahora los estamos haciendo cada vez más en inglés, no tiene una marca. Entonces Claro. es un poco, oye, estamos en esa travesía del desierto, vamos a pasar por esa travesía del desierto y eso es una motivación más en el sentido de que sabemos que para que esto funcione las entrevistas tienen que ser de mucha calidad, el contenido tiene que ser de mucha calidad. Entonces no es solo conseguir a determinadas personas, sino que si conseguimos a determinadas personas, demostrarles que las entrevistas pueden ser muy buenas y después que a la audiencia le guste la calidad y el contenido de las entrevistas. Entonces, bueno, es un poco reciclar las motivaciones que no son las mismas que hace 3 años, eso está claro. Y vosotros, Bernat, tenéis el añadido, quizás, ya no solo de motivación de esto, ir a buscar empresas cada vez más grandes, porque ya habéis entrevistado empresas muy tochas y, claro, de golpe y por razón no puedes pasar a empresitas pequeñas porque has entrevistado a los más grandes, sino que aparte tenéis una audiencia tan grande que ya igual sois demasiado técnicos para ser un podcast, no sois un podcast generalista, pero el lenguaje igual habrá mucha gente que se pierde porque sabéis demasiado de negocios. No sé si también tenéis ese trade-off ahí, ¿no? Tenemos una barrera de entrada Claro. grande. O sea, hay mucha gente que nos escucha por primera vez y dice, esta gente habla chino. Pero ya es un poco by design esto, ¿eh? O sea, ya lo... O sea, de alguna forma para ser audiencia, yo le digo a Dani a veces, ¿no? Para ser audiencia de Nico, uno se lo tiene Claro. que ganar, ¿sabes? O sea, en el sentido de que tienes que hacer un cierto trabajo propio para meterte en la jerga, ¿no? Y hay mucha gente que se pasa tiempo escuchando estas palabras, se las apunta. También sacamos algún glosario y lo publicamos en el formato vídeo, publicamos algunas descripciones. Y esto también la gente lo agradece. Pero en cualquier caso necesitas meterte a leer, ¿no? Para acabar entendiendo. Y la gente se mete, hay un segmento de gente que se acaba metiendo y se acaba entendiendo lo que estamos hablando, ¿no? Pero aún así hay muchos niveles de profundidad, ¿no? Tú hablas de una ronda, vale, una ronda. Pero puedes no entender las distintas fases de la ronda, los tipos, o cómo es una transacción, o qué es un secundario, cosas de estas que hablamos y lo damos por sentado y ya no intentamos. Al principio sí que intentamos un secundario, Sí. tal. Ahora ya no. O sea, ya sabemos que nos dirigimos a una audiencia muy concreta y que hay que meterse en la jerga. Pero si tú hablas de la motivación, es precisamente eso está relacionado, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener conversaciones que a mí me interese tener. O sea, a mí personalmente me interesa tener esas conversaciones. Si no las tuviera, si esta hora no me gustara, no quisiera tenerla aún sin grabar y aún sin podcast, se me haría muy cuesta arriba, ¿sabes? O sea, yo intento alinear mucho mis intereses y soy muy curioso.
Y es una ventaja que tengo, ¿no? O sea, a mí me alimenta esta hora de conversación, ¿no? Estas 2 horas de descubrir cómo funciona un negocio, y casi tengo una hambre, una sed infinita de conocer casos y casos, y nunca creo que me vaya a aburrir de esto, ¿no? Entonces, esto es una de las motivaciones, ya no solo para hacer un podcast, sino para montar una empresa. O sea, a mí me interesa el conocimiento y eso es una de mis principales motivaciones. Otra gran motivación es trabajar con gente que me gusta, que me gusta pasar tiempo con ellos, ¿no? Entonces, también en el podcast, pues el equipo de Dani y también con Romero y con César cuando hacemos la tertulia, pues ahí es una excusa más para estar ahí charlando, ¿sabes? Y son gente que me gusta pasar tiempo con ellos, ¿no? Entonces, esto me ayuda a tener esta motivación, ¿no? O sea, aprendizaje, personas que me motivan y con quien quiero pasar tiempo, sentido de impacto, decir, oye, sé que lo que estoy haciendo tiene un impacto, ayuda a alguien, me siento útil, porque hay gente que me lo dice, con lo cual esto me ayuda a motivarme, y poco más. O sea, la cuarta de una motivación. Yo siempre pienso en las motivaciones para hacer las cosas. La cuarta es la material, que considero que es importante. Y por suerte, pues a mí, a nivel material, no hago este podcast para ganarme la vida, aunque actualmente, pues a nivel de sponsors es profitable. Tenemos un equipo de tres personas y pagamos el sueldo de 3 personas, ¿no? Y los materiales y todo lo que pueda costar no representa ningún problema. Y además, en el caso de Factorial, y el deal flow para el fondo. Nos trae candidatos y negocio. Y deal flow para el fondo, para invertir. O sea que también tiene un impacto material. Entonces, cuando juntas todos estos 4 factores, entonces, pues oye, te levantas y ya no lo piensas, ¿no? Y lo haces. Última, para cerrar, muy rápida. ¿Qué podcast os ha sorprendido en el último año que digáis, hostia, menudo fichaje he hecho? Empiezo yo, My First Million. Si no lo conocéis, es buenísimo. O sea, te partes el culo con las opiniones fuertes de un tío que vendía una empresa HubSpot y el otro ha vendido a Twitch, creo. Uno es muy conocido, se llama Shan Puri, es un tío que hacía muchos threads en Twitter, buenísimo. La verdad es un podcast tremendamente divertido, ¿eh? Y no se cortan nada, no tienen un pelo en la lengua. Realmente es muy bueno, a nivel de negocios muy bueno, y creo que me está dando muchas ideas, pero claro, a mí me falta un co-host para hacer algo así. Puede ser cabrón yo solo, pues más divertido. Me lo paso mucho mejor con otro podcast que tengo yo, que es el de Focaterra, que ahí tengo pues a Marc Collado, y la interacción hostia, es otro tipo de cosas. ¿Cuál ha sido el vuestro? Estaba aquí mirando la lista de podcast. ¿Alguno que...? Hay uno que me gusta mucho, que yo creo que ya llevo más de un año escuchando, que es un podcast semanal sobre economía, sobre inversión no a nivel startups, sino stocks y demás, que se llama Animal Spirits, Vale. que hacen un par de wealth advisors en Estados Unidos. Y sobre todo me gusta porque, oye, tratan un tema que de por sí puede ser aburrido, pero tiene un toque de humor bastante gordo. Y eso, se llama Animal Spirits. Los hosts se llaman Michael Batnick y Ben Carlson, y a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Te paso después la URL por si lo quieres poner en algún lado, Alex. Vale, porque veo que hay uno que es en la SER, que será en castellano, pero no es el de la SER. Bernat, ¿cuál es el tuyo? Es el de la SER. Mira, yo escucho, casi uno de los más antiguos que escucho es Global News Podcast de la BBC. Cada día me despierto con este podcast, con novedades y noticias del mundo. Luego también escuché uno que es Así Empecé, aquí en España, por cierto, que lo tengo aquí, escucho algunas. Cartoon Avatars, he escuchado algunos. Casi no me pierdo nunca All In Podcast, que son 4 billionaires con los cuales no estoy de acuerdo con nadie. No. Que a veces A mí me preocupa que el que más es Jason Calacanis. Los 4. Y digo, joder, a estar más cerca de él, imagínate. Como nosotros. Pero probablemente es el más humano. Es el más humano con todos los problemas humanos que tiene, ¿no? Jason Calacanis. Pero bueno. Luego, Lex Fridman, escucho de vez en cuando. Está caído muy bajo, ¿eh? Joder, ¿no escuchaste la entrevista a Kanye West? A Kanye, o que se llama. Bueno, vale, pues cuando llegues a ese, verás cómo va derivando, y a partir de ahí ha tenido como 3 o 4 también muy chungos, de gente que le está dando mucha más voz al alt-right, ¿no? Y dices, sí, para mí ha degenerado mucho, yo he dejado de seguirlo. ¿Qué más? Y luego escucho también de Jason Calacanis This Week in Startups desde hace muchos tiempos. Antes escuchaba de This Week in Tech hace 1 millón de años. Y a veces Pivot,
también escucho, ¿no? De Kara Swisher. Y ya está. Bueno, oye. O sea, no. Aparte de los de aquí, los vuestros que escucho de vez en cuando y tal, pero en general escucho más guiris. Siempre he escuchado más a Yo los también, yo guiris. también. Yo también. Pero bueno, oye, yo no sé dónde sacas tantas horas, Bernat, pero bueno, ya es que acabarás escuchando más podcasts que las horas que le echa Elon Musk a todas sus empresas. Así que, bueno, caballeros, un placer como siempre y muchas gracias por vuestro tiempo.